líbranos del mal. Ya estuvimos viendo cada una de las partes, hermano. Padre nuestro, ¿verdad? Y lo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nunca se ha puesto a reflexionar en esta parte del Padre Nuestro, hermano. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego dice, porque tuyo es el reino, dice la palabra de Dios, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo, hermanos, en cierta ocasión, pues bueno, sí me quedaba a mí esa inquietud respecto a esta parte de la oración donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo perdido que nos bombardea, continuamente con la realidad del pecado y sus consecuencias. Mientras estemos aquí en esta tierra, hermano, tenemos que lidiar con el pecado y con las consecuencias del pecado. Yo leía una frase por ahí en la semana que decía, ora por el Señor, ora al Señor antes de tomar decisiones para que no tengas que orar por tus consecuencias, ¿sí? Entonces es preferible, hermano, orar por las decisiones que vamos a tomar a tener que orar por las consecuencias que traen las decisiones tomadas fuera de Dios, de la oración. Entonces, hermano, el mundo hoy en día tiene que lidiar o tenemos que lidiar con el pecado y con las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, hermanos? Es la muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso, hermanos, morimos el ser humano, por eso nos deterioramos, por eso nos enfermamos, por eso los cristianos, por eso hay creyentes enfermos, hermano, porque somos seres humanos, estamos expuestos al mundo pecaminoso. Este cuerpo, hermanos, está corrupto, este cuerpo tiene que envejecer, tiene que doler, hermano. Ayer me había tomado un cafecito y cuando me levanté de la silla me empezó a dar un dolor de este lado de mi abdomen y me bajaba hasta la ingle. Lo que pasa es que yo padezco de una hernia inguinal y me empezó a doler y luego me empecé a encorvar así y a chuequear y mi esposa, pues ve, acuéstate. Ya parecía yo viejito, hermano, así agarrándome para irme a acostar a mi cama, porque somos seres humanos. Nuestro cuerpo mortal, hermano, se va afectando, se va degradando, hermano, y estamos expuestos al pecado y a sus consecuencias. El mundo natural, también estamos expuestos, hermanos, a erupciones, terremotos, desastres naturales. Hace unos días tembló en Guerrero, tembló en México, ¿verdad? También hace 2 días atrás, 3 días, se hablaba de una erupción volcánica allá en España que arrasó con cientos de viviendas. También a causa de las lluvias, por ahí ríos desbordados en Hidalgo, ríos desbordados en muchas ciudades de México. Un cerro se desgajó, se deslavó, hermanos, y sepultó a una mamá con su pequeño de 5 años. Murieron el día de la mañana. Leía la noticia que los habían sacado ya sin vida, sepultados por todo esto que se desgajó del cerro, hermanos. Estamos expuestos a esas consecuencias. La Biblia dice que la tierra gime a causa, hermanos, del pecado sobre la tierra, de las consecuencias que el pecado ha traído sobre esta tierra y sobre esta humanidad. También, hermanos, estamos expuestos al mundo intelectual del hombre. Las opiniones humanas están en continuo rumbo de colisión entre sí. Por ejemplo, usted puede ver hoy en día en lo que está fuerte, lo que está muy fuerte hoy lo que está muy fuerte hoy en el mundo, hermanos, en México, en la República Mexicana, es el hecho de estas ideologías nuevas que están metiendo en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia, y muchos pudieran ahí celebrar, muchos de estos que celebran estos movimientos ideológicos, pero una cosa, hermanos, es que el hombre diga que algo está correcto,
Pero si Dios dice que no es correcto, hermanos, seguirá siendo pecado y seguirá siendo incorrecto, aunque el hombre diga que es correcto. ¿Qué dice la Escritura? A lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Las opiniones humanas, hermano, el hombre ha elegido fortalezas de ideología que se han establecido en contra de la verdad y en contra de Dios, ¿sí? El hombre dice, cuando hay fecundación no hay vida, hermano, pero la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, donde la Biblia dice, el embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que Dios, desde que estaba ya esa formación en el vientre, Dios ya tenía puesta su mirada en el salmista. La Biblia nos enseña que aún ahí, hermanos, aún cuando hoy en día la ciencia dice, o estas ideologías dicen que no hay vida, Dios dice que sí lo hay, hermanos, y la palabra de Dios nos respalda con ello. Pero el hombre se empeña en ir en contra de los propósitos de Dios. El otro aspecto es el mundo emocional del hombre. El dolor y la ansiedad, hermanos, son su principal característica. El hombre está sumergido en envidias, en odio, en avaricia, que carcome como un cáncer a las personas. Hoy en día, hermanos, la gente quiere tener lo mejor en tecnología, quieren tener lo mejor en lo material, y veía hace unos días también la presentación de un nuevo dispositivo de esa marca Apple, ¿verdad? Y no por darle promoción a ello, a esos teléfonos inteligentes, y le daban promoción a ello, ¿verdad? Teléfonos que le valen casi un tostón de miles, 50,000 pesos, hermanos, y ahí anda la gente detrás de la tecnología, trayendo lo mejor, interesándose en traer siempre lo mejor, en surtirse de las mejores cosas, hermano, y el mundo nos ha metido en eso, o nos trata de enjaular en esa burbuja, o meter en esa burbuja donde prestemos atención a las cosas materiales y nos desprendamos de las cosas espirituales. Y el hombre, hermano, está viendo, pasa en esos casos ver si una persona trae algo nuevo, la otra persona quiere traer algo mejor, ¿verdad? Vemos en veces los vecinos ahí están viendo que si el vecino puso cámaras, pues yo también pongo cámaras, que si el vecino trae un carro del año, pues yo también traigo un carro del año, ¿verdad? Y ahí está la competencia, la envidia, ahí están los celos, la discordia, hermanos, la avaricia. El mundo, hermanos, usted y yo estamos expuestos también a todo eso como seres humanos. Pero también, y lo más importante, hermanos, es la vida espiritual del hombre, que en este día, a la fecha, en esta época, en esta actualidad, el ser humano, hermanos, está en discordia completamente con Dios. El mecanismo de la naturaleza moral del hombre está visiblemente alterado, hermanos, ¿sí? El hombre no está sincronizado con el plan divino de Dios. El hombre no está sincronizado con lo que Dios, hermanos, tiene sus planes. El hombre está sincronizado a su voluntad, a sus deseos. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre quiere hacer lo opuesto a lo que Dios ordena y nos enseña. Las malas tendencias, hermanos, lo dominan desde sus antepasados perdidos y mancillados. Por encima de todo esto, sumándole a que lidiamos con el pecado y sus consecuencias, tenemos también, hermanos, que Satanás ataca continuamente nuestra fe. Satanás constantemente, hermanos, está atacando nuestra fe. Él nos bombardea con pensamientos, con dardos, dice la palabra de Dios, de fuego del maligno, y que nos está bombardeando constantemente para desanimarnos en la fe. Yo no sé, yo recuerdo hace algunos años atrás que se bautizó la hermana Nori, y luego a los pocos días de bautizarse ella padeció un problema en la vesícula. Y muchas veces Dios viene y nos empieza a bombardear, a decir, mira, nomás te bautizaste y ya empezaron los problemas. Ya estás enfermo, ya estás pobre, ya te quedaste sin trabajo, ya estás pasando adversidades. Satanás está constantemente bombardeando nuestra mente, hermano, para hacer que nosotros desistamos de nuestra fe, ¿sí? Pero nosotros debemos entender, hermano, que Dios nos proporciona las herramientas, nos da, hermanos, el don de Dios divino que nos ayuda a enfrentar los momentos adversos en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. ¿Qué significa esta oración, hermanos? Y vamos a ver ahorita qué significa esta parte de la oración. No nos metas en tentación, porque dentro de la lección veremos, hermanos, ¿es tentación o es prueba? Esta sexta petición, hermanos, habla alentadoramente de la protección de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo estaba orando, pidiéndole a Dios que lo guardara de la tentación, del mal, del peligro del enemigo, del mal, del poder del enemigo, para poder permanecer firme, ¿sí? A primer vistazo, hermano, la interpretación de su significado parece bastante simple. Le pedimos a Dios, resumiéndolo de alguna manera, le pedimos a Dios que nos proteja para que no nos metamos, hermanos, en problemas en esta parte de la oración. Pero examinando más cerca, este pedido no es tan sencillo, o como usted tal vez en alguna manera lo pudiera entender, no es tan sencillo. Y una palabra en el texto griego de este pasaje, hermano, nos acomoda o nos deja ver el sentido correcto de su interpretación. Fíjese la parte ahí, la sobresalté, dice, y no nos metas en tentación. Vamos a avanzar, hermano, en la siguiente diapositiva. El problema interpretativo. Partiendo de la premisa, hermano, del pasaje, podemos nosotros entender a la luz de la Escritura, fíjese bien lo que le voy a decir, que la santidad y la bondad de Dios no permitirán que Él guíe a nadie, por cierto, a ninguno de sus hijos, a ninguno de nosotros, a un lugar o experiencia en la que ellos fuesen inducidos a propósito a cometer algún pecado. Santiago lo expresa mejor, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él, ¿qué dice? No tienta a nadie. Por eso le decía yo, nunca se han puesto a pensar o a meditar cuando dice, y no nos metas en tentación. Porque Santiago dice que Dios, ¿qué? No tienta a nadie. Dios a nadie va a tentar, hermano. Es decir, Dios nunca va a meter a sus hijos en una situación en la que lo orille o lo trate de inducir al pecado, ¿sí? Dios no obra de esa manera, porque dice la Biblia que Dios, hermano, no puede ser tentado por el mal, y tampoco Dios puede tentar a alguien a hacer lo malo, ¿sí? Vamos a avanzar en la lección. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, nos podemos detener y ver, hermano, la pregunta que se tenga. En Mateo 6:3, hermano, se usa una palabra griega llamada peirasmos. Es la palabra que se usa tentación, peirasmos, que es traducida, hermanos, en la Reina Valera como tentación. En realidad la etimología de esta palabra, hermanos, es una etimología, o tiene su significado, es neutro. No tiene una connotación necesaria con algo bueno o con algo malo, ¿sí? Como lo hace la palabra en el español tentación. ¿Qué piensa usted cuando yo le digo tentación, hermano? Si usted dice, tengo la tentación o soy tentado, ¿qué piensa usted? Inmediatamente, hermano. ¿Piensa en cosas buenas? No, ¿verdad? Cuando usted está a dieta y dice, me vi tentado, quiere decir, se vio tentado a romper la dieta, ¿eh? Alguien dice, me estoy absteniendo de las harinas y del refresco, pero llegó la tentación, ahí está el oro negro en medio de la mesa, hermano, ¿verdad? Ahí está la tentación a romper la regla y a caer. Cuando hablamos de la vida espiritual y pensamos en la tentación, pensamos en cosas que nos inducen a hacer lo malo, ¿sí? A hacer aquello de lo que Dios ya lo rescató de su vida pasada. Si usted antes tomaba alcohol, hermano, el que era alcohólico, dice, tenía la tentación ahí y estaba luchando contra la tentación para hacer nuevamente lo que hacía en su vida pasada, que era tomar alcohol. El que era un adúltero y Dios lo salvó, se ve tentado y ahí viene la tentación y dice, se me presentó una situación y me vi tentado, dice aquella persona, se vio como que provocado o tentado a caer en aquella situación, hermanos.
Le digo, esta palabra peirasmos esa palabra tentación que viene de esta etimología peirasmos, no está hablando de una tentación de inducirnos o que Dios nos pueda meter en situaciones pecaminosas, ¿sí? Sino que tiene otro significado. Y este significado, hermanos, la raíz griega se refiere a examinar o probar. Y aquí es un principio que usted y yo debemos aprender y entender. Dios no tienta a nadie, Dios prueba. ¿Sí, hermano? ¿Cierto o no? Dios nos hace pasar por pruebas, Él no nos hace pasar por tentaciones, ¿sí? Si usted cayó en la tentación, hermano, no venga a decir, es que en la prueba caí, estuve en la prueba y no pude. No, hermano, no era prueba, era una tentación. Y ahorita vamos a ver este aspecto de la tentación y la prueba, porque vamos a ver que hay una línea, hermano, una línea delgada, porque Dios ciertamente nos prueba, pero la tentación ahí va, hermano, cerca de ese aspecto. Hay un momento en la prueba en la que si usted y yo no permanecemos, entonces nuestra concupiscencia, nuestro pecado, el enemigo va a tratar de aprovechar para llevarnos hacia la tentación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita más adelante este aspecto. Aquí parece, hermanos, hacer un paralelo en el término mal, indicando que tiene el propósito de atraer para pecar. Es decir, cuando usted lee, no nos metas en tentación, usted lo pudiera entender pidiéndole a Dios, no me metas en donde puedo yo ser provocado a caer al pecado. Y Dios nunca va a hacer eso, hermano. Dios nunca nos va a llevar a circunstancias o a situaciones donde usted y yo seamos tentados a pecar, a hacer lo malo, ¿sí? Lo que sí hará Dios en nuestra vida será probarnos. La siguiente diapositiva. Seguimos en el problema interpretativo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, hermanos, nos encontramos con un problema interpretativo para determinar si peirasmos en Mateo 6:13 debiera traducirse como tentación o como prueba. ¿Por qué el problema interpretativo? Dice Santiago, Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Entonces nos hacemos la pregunta, hermanos, entonces ¿por qué pedirle a Dios que no haga lo que de todos modos Él nunca va a hacer con nosotros? O sea, la oración dice, no nos metas en tentación. Entonces, ¿por qué pedirle a Dios, no nos metas en tentación, si definimos la palabra tentación como tentación, hermano? ¿Qué caso tendría si Dios nunca nos va a inducir a la tentación? Ahora, hay otra pregunta. Santiago también nos dice que deberíamos de regocijarnos cuando nos encontramos en las pruebas y que no tratemos de evitarlas. Y surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué debiéramos orar? No nos metas en tentación, si nosotros debiéramos aceptar la prueba de parte de Dios, porque si Dios nos está probando es para ayudar, para nuestro bien. Cuando Dios nos hace pasar por la prueba, hermanos, es porque Él nos quiere ayudar a crecer. Él nos quiere ayudar a aumentar, a crecer nuestra fe, a crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué orar? No nos metas en tentación si debiéramos aceptar la prueba cuando Dios nos la manda, ¿sí? Jesucristo fue tentado en el Getsemaní, Jesucristo fue probado, hermanos. Él dice que ahí en el Getsemaní Él le dijo al Señor, Señor, si pudiera pasar de mí esta prueba, este tiempo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hermano, Jesús aceptó la prueba de parte de Dios, oró a Dios pidiéndole que si fuese posible, pero Él aceptó la voluntad de Dios sobre su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Cuál sería la solución a esta paradoja? La solución paradójica. Una paradoja, hermanos, es algo que se contradice
en todos los sentidos y que no puede existir, entonces que esa razón no pudiera existir o ese evento no pudiera existir porque se contradice el uno al otro. Entonces todos deseamos, hermano, de alguna manera evitar el peligro y el problema que crea el pecado, ¿cierto o no? Todos quisiéramos evitar las consecuencias del pecado, ¿cierto o no, hermanos? Ahora, ¿hay alguien aquí que no haya pecado nunca, hermano? Levante su mano para beatificarlo ahorita aquí, ¿verdad? ¿Hay alguien que no haya pecado nunca? Todos hemos pecado, hermanos, ¿sí? Todos necesitamos de Dios, ¿sí? Bueno, hermanos, todos deseamos evitar esas consecuencias del pecado. Por lo tanto, la petición de Mateo 6:13, hermanos, es la expresión del alma redimida que desprecia y teme tanto al pecado que quiere escapar de toda posibilidad de caer en él. Es decir, todo hijo de Dios, hermano, tiene ese desprecio, ese repudio hacia el pecado y teme de alguna manera caer en él. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra de Dios nos exhorta a que siempre estemos viendo nuestro caminar cristiano, hermano. No le dice que esté viendo al vecino, como a lo mejor algún hermano siempre está ahí, ya cayó el hermano, ya cayó el otro hermano. La Biblia no dice que se esté viendo a ver quién cae en la iglesia, hermano. La Biblia dice que mire sus propios caminos. La Biblia nos exhorta que cada uno de nosotros caminemos en el camino del Señor y estemos observando nuestro caminar para que vea que no vaya a resbalar por ahí. El que cayó en pecado, hermano, no cayó porque dice de repente por ahí el que cae en el pecado dice, es que se me presentó y caí, sino que dice la Biblia que de la propia concupiscencia del hombre, de sus propias pasiones, hermano, viene la tentación y de ahí surge el pecado. Cuando usted, hermano, abraza la concupiscencia, abraza el pensamiento y el deseo, eso se convierte en pecado y el pecado da a luz la muerte, sus consecuencias. Hermano, entonces cuando alguien viene y cae en el pecado, hermano, fue porque ya estuvo abrazando esa concupiscencia, ese deseo en su corazón. Ya la persona ya estuvo maquinando esos pensamientos en su cabeza hasta que llegó un momento en el que ya estaba tan metido en su corazón que cayó en el pecado. Y entonces de ahí viene la muerte. Veía hace unos días un video de un amigo que antes fue cristiano, era un hombre cristiano, hermano. Él se metió con los jóvenes, estuvo en liderazgos juveniles, estuvo al frente en muchos eventos cristianos, era un ejemplo a seguir en su vida cristiana y de pronto un día él, diría por ahí el pecador, resbaló y caía en el pecado. Y veía un video donde estaba en una fiesta tomando cerveza y estaba bailando con mujeres ahí en ese lugar. Ya ve que las redes sociales todo presumen, ¿verdad? Y ahí apareció el video del joven. Me dio tanta tristeza, hermano, tanto dolor en mi corazón. No, hermano, por señalar que cayó en el pecado, sino por lo que él antes hizo en el Señor, lo que él antes era en Cristo Jesús. Y me dolió en mi corazón ver a este hombre practicando estas cosas. Me dolió en mi corazón, hermano. Me daba cosa verlo hacer ahora las obras del diablo, cuando antes hizo las obras de Dios de una manera hermosa. Debemos estar siempre viendo, hermano, mirando nuestro caminar, para que no vaya a ser que resbalemos en el camino, hermanos. Entonces Mateo 3 es la expresión del alma redimida que desprecia y teme tanto al pecado que quiere escapar de toda la posibilidad de caer en él, escogiendo evitar en vez de derrotar a la tentación. Es decir, que el cristiano, el hijo de Dios, prefiere evitar caer en la tentación, hermano, y le pide a Dios: Señor, no permitas que caiga en el poder del enemigo. No permitas que caiga la trampa del enemigo. No permitas que yo pueda llegar a un punto donde me vea seducido por mi concupiscencia. ¿Qué está haciendo cuando usted ora de esta manera, hermano? Usted está reconociendo
que en sus fuerzas usted no puede mantenerse en el camino, que requiere la ayuda de Dios. Aquel que ora de esta manera está en una total dependencia de Dios. Pero por ahí no faltará el cristiano que diga: a mí pónganme, yo me recuerdo una vez, decía por ahí un predicador: al chanclas tráiganmelo, yo aquí le doy su revolcada. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? Si usted lo ve, hermanos, la Biblia dice que los ángeles son en poder mayores que nosotros, ¿sí? Dios nos vistió a nosotros de mayor gloria al hombre, ¿sí? Pero Satanás, hermano, nosotros en nuestra fuerza, usted no puede hacerle frente al enemigo. Y la Biblia nos enseña que la única manera de nosotros poder vencer la tentación y poder vencer el poder del maligno es a través de Cristo. Por eso usted y yo somos más que vencedores, porque no hay necesidad de pelear con el enemigo, porque ya el enemigo está vencido, hermano. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios ya nos entregó el triunfo, Él ya nos hizo vencedores a usted y a mí, y usted y yo solamente tenemos que vivir en Cristo Jesús, porque Él ya nos dio la victoria sobre el poder del enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hermano Luis y luego nuestra hermana Ana, por favor. Amén. Así es. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. El enemigo va a tratar con los sentidos, con la vista, con el oído. Dijo un varón al que evangelicé, que salió de las drogas, dijo: hermano, es que no puedo, la tentación es grande del cigarro. Pero si estás a la orilla del cigarro, estás ahí, pues ahí va a estar la tentación. Aléjate, dice la palabra que te alejes de él. No estés ahí en la tentación, tienes que quitarte de ahí. Amén. Hermana Ana, adelante. Gracias, hermano Luis. Me ponía a meditar en la palabra donde usted dice que solo Cristo nos puede ayudar en medio de las tentaciones, y así lo dice el Señor, ¿verdad? Que nadie podemos ponernos a enfrentar, ¿verdad? Pues al enemigo, ¿verdad? Dice en Judas 9, dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. No podemos nosotros. Y dice en Hebreos 2:18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, solamente Cristo nos puede socorrer en medio de las tentaciones. Así es, hermano, solamente en el poder de Cristo. Incluso ya estuvimos viendo, analizando en alguna clase de la serie anterior, de la autoridad espiritual, ese pasaje donde el ángel le dice al enemigo. El mismo ángel respetaba la autoridad que Dios le había dado en su momento a Satanás, porque Satanás fue un querubín muy importante en los cielos, y aún el ángel, reconociendo esa autoridad, él dice: el Señor te reprenda, yo no me voy a meter en terrenos donde yo no puedo pelear, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, dice otro pasaje de la Escritura que hay predicadores, hermanos. Hay, no recuerdo ahorita bien la cita, pero donde dice que son contumaces, que no tienen respeto, hermanos, ni a los ángeles, ni a nadie, no respetan la autoridad. Hermano, debemos saber en el terreno donde estamos parados, y debemos saber que solamente en el poder de Dios usted y yo
podemos vencer, ¿sí? Satanás es un adversario, es el adversario de nuestras almas. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y usted y yo somos como, no sé si ha visto los documentales de National Geographic, donde andan los corderitos o donde andan los venados, y ahí andan los leones alrededor, hermano. ¿Qué podemos hacer? Solamente correr a Cristo. Él es el único que puede ayudarnos en medio de la tentación. Ahora también nosotros sabemos, hermanos, que la prueba va a producir en nosotros, o son un medio para crecer espiritualmente, moral y emocionalmente. El cristiano se fortalece por medio de las pruebas, hermano. Cuando usted pasa la prueba, hermano, ciertamente yo le decía al principio, nadie queremos pasar por peligros, por dolor, por situaciones adversas. Todos quisiéramos salir de esas situaciones. ¿O a quién le gusta sufrir, hermano? Levante su mano. ¿A poco a usted le gusta pasar hambres? ¿O le gusta mejor tener en su mesa siempre carne asada y un filetito, ¿verdad? Una buena comida. A todos nos gustaría evitar el peligro, el dolor, la angustia, ¿sí? Pero el Señor nos lleva a la prueba porque Él nos quiere ayudar a crecer. Él quiere ayudarnos, hermanos, a que usted y yo podamos crecer espiritualmente. ¿Qué pasa en un creyente que constantemente siempre está teniendo una prueba que similar, hermano? Lo que está pasando ahí es que no ha aprendido la lección, no ha aprendido el proceso, hermano. Perdón. Y Dios nos está regresando, hermano, a la fila para que aprendamos del proceso. Señor, pero ¿por qué otra vez tengo que estar luchando contra esto? Porque no has aprendido la lección, porque no has aprendido en la prueba, porque no has crecido. Y ahí estamos, hermano, pasándolo como el pueblo de Israel en círculos en el desierto, porque Israel no aprendía la lección, hermano. Israel no aprendía a confiar en Dios. Tuvo que morir la generación esclavizada de Egipto para que entonces el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir la prueba en nosotros, en nuestra vida, porque Dios quiere ayudarnos a crecer. Dice Mateo 6:13, y yo creo que con esto nos va a dar más luz respecto a la interpretación de este pasaje, hermano, en el siguiente diapositiva. Fíjese, una traducción actual del pasaje de Mateo 6:13 dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo, del maligno. Como que está más entendible, ¿no, hermano? La oración es lo que trata de decir. Cuando usted ora a Dios, hermano, y no nos metas en tentación, le está diciendo a Dios: Señor, cuando vengan las pruebas, no permitas que esas pruebas me aparten de ti. No permitas que en la prueba, Señor, yo sea tentado y entonces me vaya en la tentación. Y por eso dice: líbrame del poder del diablo. Porque Satanás, hermano, va cerca hacia nosotros. Él nos está acechando y estamos en la prueba, y Satanás va a llegar, hermano, a ponernos la tentación para que usted y yo, hermano, accedamos o caigamos en esa distracción, en esa tentación, y volvamos nuevamente en la vida pecaminosa. Esta petición, hermano, por lo tanto, es una súplica para que Dios provea lo que nosotros no tenemos dentro de nuestras capacidades. Cuando usted ora: no nos metas en tentación, y cuando vengan las pruebas, no permitas que me aparten de ti, usted está reconociendo que en sus fuerzas usted se va a distanciar de Dios, y que depende de la gracia de Dios, que depende de su mano, que depende de su poder para poder, hermano, ser librado del poder del maligno. Todo hijo de Dios tiene que vivir en una dependencia total de Dios, hermano. No podemos vivir creyendo que porque soy el pastor, hermano, aquí en la iglesia, yo todas las puedo. O porque yo ya tengo 30 años de cristiano, yo ya me las sé de todas y no necesito orar. Hermano, necesitamos depender de la mano y de la gracia de Dios para poder caminar nuestra vida cristiana. Debemos tomarnos de su mano, hermano, y no separarnos. Esta es una apelación a Dios para que cuide nuestros ojos,
que cuide nuestros oídos, nuestros labios, nuestros pies, nuestras manos, que en cualquier cosa que veamos, escuchemos o digamos, hermano, y a cualquier sitio que usted y yo vayamos, y en todo lo que hagamos, el Señor nos proteja y nos guarde del pecado, nos guarde de la tentación. La siguiente diapositiva: aprobar o desaprobar. Cuando usted habla de prueba, hermano, los que estuvimos en la escuela, voy a tener una prueba. ¿Qué pasaba con esa prueba o con ese examen, hermano? O se aprueba o se reprueba, ¿verdad? Y ahí va uno a extraordinario, a regularización, en el Tecno le llamaban así. Y luego si no pasaba regularización se iba uno extraordinario. Y si no pasaba el extraordinario se iba uno a repetir el curso completito, hermano. Vámonos, todo el semestre. Y si no la pasaba tenía nuevamente la regularización y el extraordinario. Y si no la armaba se iba a examen especial A y luego examen especial B. Y si no la armaba lo reprobaban y lo daban de baja del Tecno. Órale, váyase de aquí. Usted no la arma para estudiar en el Tecno. Hermano, nosotros en la prueba seremos aprobados o desaprobados. El Señor nos hace pasar por la prueba y muchas veces reprobamos y ahí vamos, fórmese otra vez, mijo. Hay unos, dice la Biblia, la Escritura dice el apóstol Pablo, corremos como atletas, ¿verdad? Y no podemos, hermano, correr, en la carrera se corre legítimamente, no se puede hacer atajos. Aquí en el cristianismo, en la vida cristiana, no es de que me voy a brincar la prueba y el proceso y me voy a brincar hasta el último escalón, voy a llegar hasta allá. Dios no lo hace de esa forma. Dios, hermano, nos está formando. Y ahí estamos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, hermano, porque no podemos aprender a confiar en Dios, no podemos aprender en medio de la prueba, no estamos creciendo en medio de la prueba y de la adversidad. Aún seguimos después de 30 años, seguimos dudando y pensando, ay, desde que conozco el evangelio, todo me va mal, todo me sale mal. Y no ha aprendido después de 30 años que Dios es fiel, que Dios está en medio de su proceso, que Dios está obrando, que las cosas que tal vez en algún momento vinieron a hacer para mal en nuestra vida, Dios las encaminó hacia bien en nosotros. Debemos aprender, hermano, en medio de la prueba. Cuando hablamos de una prueba o un examen, nosotros aprobamos o desaprobamos. De este modo, cada prueba que Dios permite puede convertirse, hermano, escuche bien, ahorita lo vamos a explicar, en una tentación. Mucho tiempo, hermanos, después, ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20, ahí está el pasaje también en pantalla, si usted lo quiere buscar lo puede hacer, nos narra de la vida acerca de la vida de José. Y dice, hermano, que José les dijo a sus hermanos, vosotros pensáis de hacerme mal, pero ¿qué dice la Biblia? Pero Dios lo encaminó para bien. Los hermanos, ¿se acuerda que los hermanos de José le tenían envidia? Porque su papá le hizo su capa de colores, lo que lo amaba, lo quería. Y ya un día que de a tiro les cayó gordo fue cuando José vino y les platicó un sueño. Yo veía que el sol y la luna y las estrellas se arrodillaban todos delante del sol. Y yo veía que ustedes eran las estrellas y mi papá la luna y él era el sol. Y entonces, pues imagínense los hermanos, él era el más chico, les cayó mal y lo echaron a una cisterna y se lo vendieron a unos egipcios. Y él les dice a sus hermanos cuando los vio ahí, ustedes pensaron hacerme a mí un mal, pero Dios lo encaminó hacia un bien. Ahora yo me pregunto, ¿no estaba Dios en medio de ese proceso, hermano? Ciertamente, porque Dios, hermano, tenía planes para la vida de José. Y José, en medio de esa prueba, hermano, él pudo haber escuchado la voz del enemigo que le decía, ni tus hermanos te quieren, ni tus padres, te vendieron como un esclavo. Y cuando los tuvo ahí enfrente, ¿usted cree que a lo mejor el enemigo no le haya dicho al oído, mátalos? Ellos te vendieron como un esclavo. Pero José entendía el propósito de Dios. Hermano, aquel que entiende la prueba en la vida del creyente, hermano, cuando Dios obra en nosotros, siempre va a ver, hermanos, en la prueba el propósito que Dios tiene en medio de nosotros.
Él nunca volteará a ver la tentación, porque Satanás en la prueba va a querer tentarnos. ¿Sí? José fue metido en la cisterna y la Biblia no dice, hermano, pero seguramente, ¿cuántos han pasado una adversidad en su vida? Una enfermedad, lo despidieron, problemas económicos, matrimoniales, lo que sea, hermano. ¿Y a poco no vienen pensamientos a su mente y a decirle, ya ves, y eso que eres cristiano? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en medio de tu proceso? No que Dios te proveerá, no que la Biblia dice esto, no que la Biblia dice aquello. Yo que tú, mejor mira, dale rienda suelta. Y hasta nos pone ahí, ¿verdad, hermano? En bandeja de plata el pecado, la tentación. Pero cuando el creyente, hermano, vive en esa dependencia de Dios, como lo expresa esta oración, no nos metas en tentación, Señor, líbrame de la prueba, líbrame en la prueba, cuando me hagas ir a la prueba, líbrame, Señor, de la tentación del pecado. Hermano, José confió en Dios y él atravesó la prueba confiando en que Dios tenía un propósito en medio de su vida. Él todo lo que atravesó, hermano, él siempre lo vio como un propósito de parte de Dios para beneficio de su vida. El que no confía en Dios, el que no busca a Dios, el que no deposita su confianza en Dios, ve las circunstancias como una ocasión, hermano, para pecar o para fallar o para alejarse de Dios. Debemos aprender a confiar en Dios en medio de la prueba y de los procesos que Dios nos hace llegar. Cada lucha y prueba que experimentemos, hermano, Dios lo permite para probarnos, para que usted y yo ejercitemos, fíjese usted, nuestros músculos espirituales y ayudarnos a madurar. ¿Cómo está usted espiritualmente, hermano? Todo raquítico, así flaquito. ¿No ha visto así una persona que no come? Como a los huesitos así, todo flaquito y todo le duele. Pero uno que va al gimnasio todos los días, hermano, ¿lo ha visto? Y luego ahí estamos los que no vamos, usa esteroides, algo así dice uno. Hermano, deberíamos de estar ejercitándonos espiritualmente, porque a lo mejor muchos de nosotros, a lo mejor pues estamos bien físicamente, hermano, pero espiritualmente ahí andamos, arrastrando la cobija, ¿verdad? Espiritualmente. Ya no podemos, un airecito, hermano, y ahí vamos a la tentación. Debemos aprender, hermanos, a ejercitar nuestra vida espiritual. Vamos a leer primera de Pedro 5:10. Si alguien lo tiene, hermano, ahí listo en su Biblia. Ya vamos a terminar. La lección, hermano. Primera de Pedro 5:10. Después de haber padecido por un poco de tiempo, hermano, Él nos perfeccionará, nos va a afirmar. Es decir, hermano, la prueba va a ser inevitable en la vida del cristiano. Usted y yo vamos a enfrentar la prueba tarde que temprano en nuestra vida cristiana. Aquí la pregunta sería, hermano, ¿cómo vemos nosotros? ¿Cómo estamos confiando en Dios? Estamos tomados de la mano de Dios, porque cuando llegue la prueba, hermano, seguramente vendrá la tentación de parte del enemigo y entonces nos veremos tentados a dejar el proceso, la prueba, hermano, a ir al pecado. Y es ahí donde usted y yo debemos aprender a confiar en Dios y a orar, como este pasaje de Mateo nos enseña: líbranos del mal, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano Luis. Amén. El verso que estaba ahorita mencionando, segunda de Pedro, capítulo 2:10, 2:9, 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
Amén. Son inmundicias y manchas que quieren que quienes aún mientras comen con vosotros se recrean sus errores. Ese es el último. Así es, el que mencionábamos hace un momento, hermana Ana. Aquí el apóstol Pablo en Efesios es 1:15, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén, así es. Amén, gracias hermana, gracias hermano Luis. Fíjense, tratando con las pruebas, ¿cómo debemos tratar las pruebas, hermano? En las pruebas, si usted no encomienda su situación a Dios y permanece en sus propias fuerzas, hermano, Satanás va a convertir esa prueba en una tentación. Porque Satanás todo quiere destruir lo que represente a Dios, hermano. Satanás quiere distorsionarlo y destruirlo. Él atraerá, Satanás va a traer su lujuria, su concupiscencia, y puede que lo incite a pecar, ¿verdad? Él va a empezar a hablar, a traer esos pensamientos. Aunque Dios no nos va a tentar para que pequemos, hermanos, Él va a traer cosas a nuestra vida que se convierten en pruebas para nosotros. Es decir, hermano, hay veces Dios nos mete en prueba para que nosotros confiemos en Él. Dios, a lo mejor nos quedamos sin trabajo y Dios lo permitió, que atravesáramos esa prueba para que aprendamos a confiar que Dios es proveedor de nuestro hogar y que podamos aprender a vivir en Dios y a confiar en Él como nuestro proveedor. Hay veces Dios nos permite la enfermedad de nuestra vida, permite pasar por esas pruebas para que Dios podamos entender y crecer de que Dios, hermano, es nuestro sanador. De que Dios puede sanar nuestra vida, que podemos depender de Él para nuestra salud, para nuestra provisión, para nuestra salvación. Hay muchos hermanos que dicen creer en Cristo, hermano, pero cuando viene la necesidad y la angustia, hermano, ya andan hasta con los matachiles ahí a ver si eso les funciona, ¿verdad? Ya se lo encuentra uno y dice, ay Señor, pues mira el que decía que era cristiano. Hermano, debemos aprender a vivir el proceso de Dios, a encomendar nuestras circunstancias a Dios, a orar como oró Jesucristo y dijo, Señor, no permitas cuando nos hagas pasar por la prueba, no permitas que nos distanciemos y seamos alejados de ti, líbranos del poder del maligno. Mateo 4:1 dice, hermano, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Para Dios fue una prueba. Fíjese, esta frase me gustó, dice, para Dios fue una prueba para examinar la virtud de Cristo. Para Satanás fue una tentación para destruir esa virtud. ¿Qué quiere decir, hermano? Dios quiere traer virtud sobre el creyente, pero Satanás quiere destruir esa virtud que Dios, hermano, mira en nosotros y que Dios nos ha dado. Satanás va a querer venir a destruirlo. La siguiente diapositiva, fíjese cómo Job tomó la prueba. Job dijo en Job 23:10, cuando él me haya probado, saldré como oro. Job sabía que era una prueba lo que estaba viviendo y él sabía que cuando saliera de la prueba, todo iba a ser diferente. Él reconociendo como el proceso del oro. El oro, hermanos, viene con minerales, se saca no puro, así como cuando usted lo usa en un anillo. No viene así, hermano. El oro viene en una piedra ahí con muchos minerales y luego se mete en fuego para que los minerales se desprendan, hermano, y luego queda el puro oro. Y entonces el oro tiene que pasar por el fuego para que cuando salga, entonces esté la piedra preciosa. Dios nos hace pasar por la prueba, hermano, para sacar de nosotros la virtud, lo mejor del creyente, del Hijo de Dios, de nosotros como hijos suyos. El trato de su prueba, hermano, él trató su prueba de la manera correcta, Job. Vamos a ver qué dijo Pedro en 1 de Pedro 1:6 y 7, dice, en esto os alegráis a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Y fíjese lo que dice Pedro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro,
que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Dios usa pruebas, hermano, nuestras pruebas para ayudarnos a confiar más en Él y así poder fortalecer a otros que pueden pasar después por esas mismas pruebas. También las usa para sacarnos o para acercarnos, a su palabra y a la oración. Está orando, hermano, está leyendo la palabra, está aprendiendo de Cristo. Porque muchas veces nos convertimos en cristianos domingueros, ¿verdad? De venir el domingo a la iglesia y yo ya cumplí con el Señor y ahí nos vemos, ¿verdad? De eso no se trata la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es vivir una vida de ejemplo como lo vivió Cristo. Y me voy ya rápido, ya para concluir, hermanos. En la siguiente diapositiva, cuando oramos sinceramente, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. También declaramos nuestro sometimiento a su palabra, la cual es nuestra protección en contra del pecado. Y aquí hay algo importante que mencionaba también nuestro hermano Luis. La Biblia dice, hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Pero muchos nomás toman el resistid al diablo y huirá de vosotros y no agarran el someteos a Dios. El someteos a Dios involucra, hermano, vivir conforme a la palabra de Dios. El salmista dijo, hermanos, en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda a vivir sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted, hermano, quiere, la Biblia dice que resistamos al enemigo y él huirá de vosotros, pero también la Biblia dice que se someta a Dios. Hay muchos cristianos que quieren nomás, que yo soy hijo de Dios, soy cristiano, y en la iglesia, hermano, no se sujeta, en su casa no se sujeta, siempre está en conflicto con el gobierno y nomás no se somete, hermano. Entonces, ¿usted cree que el diablo va a huir si la Biblia dice sometemos primero a quién? Y luego resistir al diablo y luego entonces huye de nosotros, hermano. Debemos aprender, de modo que el creyente ora para estar protegido de la abundancia, de la abrumadora, incitación a pecar, y si cae, ora para ser rescatado. Amén. Concluimos, hermano, nuestra lección el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido del Padre nuestro? Todo lo que necesitamos está en nuestra disposición, hermano. Primero debemos de dar gracias, de dar a Dios, el lugar que se merece. Luego podemos traer nuestras necesidades y Él las suplirá por medio de su abastecimiento ilimitado y eterno. La Biblia dice, si nosotros hacemos, ¿verdad?, todo lo que Dios nos pide, hermano, que si nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él hará todo lo que nosotros le pidamos. Él nos oirá nuestra oración y nos concederá nuestras peticiones, hermano, porque vivimos, hermanos, conectados a la voluntad de Dios, sometidos a Él. A medida que se compromete a seguir este modelo para todas sus oraciones, todo su caminar cristiano va a revolucionarse, hermano. No solo su costumbre de orar, nunca le faltará qué decir en la oración, y estar a solas con Dios jamás será lo mismo. Cuando usted aprenda a orar, hermano, cuando usted aprenda a aprovechar lo que Dios nos enseñó por medio de esta hermosa oración, usted va a aprender a disfrutar el estar a solas con Dios en oración. Amén. Póngase sobre sus pies. Quiero terminar orando. Y quiero leerle unas frases que escribió un autor desconocido antes de orar. Este autor desconocido dijo: no puedo decir nuestro si vivo solamente para mí mismo en un comportamiento espiritual hermético. No puedo decir Padre si no me esfuerzo cada día para comportarme como su hijo. No puedo decir que estás en los cielos si no estoy guardando tesoros ahí. No puedo decir santificado sea tu nombre si no estoy esforzándome para permanecer en su santidad. No puedo decir venga tu reino si no estoy haciendo todo lo posible para que se acelere la llegada de ese maravilloso día. No puedo decir sea hecha tu voluntad
si estoy desobedeciendo la palabra de Dios. No puedo decir, como en el cielo así también en la tierra, si no le voy a servir ahora mismo al Señor. No puedo decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si soy deshonesto o compro cosas en forma ilícita. No puedo decir perdónanos nuestras deudas si guardo rencor contra alguien. No puedo decir no nos metas en tentación si me pongo a propósito en el paso de la tentación. No puedo decir líbranos del mal si no me pongo toda la armadura de Dios. No puedo decir tuyo es el reino si no le doy al rey la lealtad que se merece al ser fiel a él. No puedo atribuirle el poder si temo lo que pudiera hacer los hombres, hermano. No puedo atribuirle la gloria a Dios si solo estoy buscando mi propia honra. No puedo decir por todos los siglos si el horizonte de mi vida está limitado completamente por las cosas de este mundo y de este tiempo. Me gustó mucho estas frases, hermano. Debemos aprender a sujetarnos a Dios, a obedecerle y a orar, a seguir este modelo precioso de oración que Cristo nos dejó. Levante sus manos un momento y dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta noche, Dios, por tu presencia, por la enseñanza que nos has traído. Yo te ruego en esta noche, Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, obrando en cada corazón, Señor, en cada vida. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender los propósitos que tú tienes para nosotros en medio de la prueba, Señor. Ayúdanos a orar correctamente, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, siempre con un corazón, mi Dios, conectado a tu perfecta y preciosa voluntad, mi Dios. Glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor. Condúcenos como iglesia, manantial de vida, a caminar bajo tus propósitos y tu perfecta voluntad. A no temer, Señor, lo que hoy en día nuestros ojos están viendo en este mundo de pecado y de adversidad. A no temer, Señor, lo que el hombre pueda hacer, mi Dios, sino a aprender a sujetarnos, a someternos, Señor, y a escuchar la preciosa y perfecta voz de nuestro Maestro y nuestro Pastor, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, y que esta palabra que has traído pueda dar fruto en nuestros corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. De igual manera, yo quiero poner en tus manos en oración a la señora Juana Martínez, Señor, que se encuentra delicada de salud. Oramos por sanidad y fortaleza, que Dios le permita, Señor.